Oye, Ramón, ¿qué te indica el hecho de que, por ejemplo, Joe Biden, desde el mes número 7, como podemos ver ahí en pantalla, de acuerdo a la información que publica 538, este concentrador de encuestas, no ha vuelto a tener un nivel de aprobación más alto que de desaprobación? Es decir, la mayoría de votantes lo desaprueban su gestión, y así, mira, se ha mantenido una constante desde más o menos agosto del año 2021 hasta el 17 de marzo del año 2023. O sea, si estuviera en la universidad reprobaba. Si estuviera en una empresa privada, pues también reprobaba, ¿no? Con un 43% todo el mundo reprueba. Ha estado peor como lo estuvo en julio del 2022, pero pues 44% tampoco es que sea la gran cosa. Pero ¿por qué Estados Unidos, a gente que tiene aprobación bastante alta, tiende a caricaturizarlos y a decirles populistas, y ellos, que también suelen ser bastante populistas, sus líderes, tienen niveles de aprobación bajísimos y con ellos no hay ningún problema? ¿Es que porque no se alinean o esa es la estrategia, o por dónde va la estrategia de caricaturizar a mandatarios que sí tienen niveles de aprobación más altos que esto que vemos en pantalla? Pues la verdad es que no he estudiado esta cuestión en profundidad. Es un poco complicado sacar conclusiones. Se me ocurre pensar de entrada que en Estados Unidos, a diferencia de otros países donde quizá vamos a decir que la vida social y política en general es más intensa en el sentido de que la opinión pública está un poco más politizada, en Estados Unidos es menos así. La gente está menos interesada por la política. Como sabemos, en las elecciones pues el número de votantes, ¿no? Proporcionalmente suele ser inferior respecto a lo que es en otros países, ¿no? Sobre todo cuando se trata de elecciones nacionales, donde sí es verdad que vota un mayor número de electores, pero siempre suele ser menos. Siempre se ha dicho que en Estados Unidos hay un mayor desinterés por la política, lo cual también es comprensible porque, claro, básicamente es un sistema bipartidista. No solamente hay dos partidos, como sabemos en Estados Unidos, pero en la práctica está configurado de manera que funciona como un sistema bipartidista, ¿no? Y esto yo creo que hace que la gente, la gran parte del electorado, si no a veces la mayoría, tienda a desinteresarse por la política, a estar menos interesado en programas políticos concretos porque es quizá más previsible y, no sé si hay alguna relación con esto, pero la verdad es que la cuestión de por qué ridiculizan a unos líderes que a lo mejor no lo merecerían y a otros pues que son más ridiculizables, ¿no? Me cuesta ver un poco la razón de por qué esto es así, ¿no? Pero se me ocurre pensar que puede estar al menos en parte relacionado con este distanciamiento de la política. Y quizá esto es lo que también favorece que el líder del país, incluso durante pues un tiempo relativamente largo, pues mantenga, digamos, una popularidad baja, como hemos visto, ¿no? En el caso de Biden. De todos modos, la cultura Sí. política norteamericana es bastante difícil, yo creo que respecto al resto de países en general, pero también especialmente respecto a Europa, ¿no? A pesar de la dependencia que tiene Europa de Estados Unidos, cuando uno conoce un poco la vida política y la actitud de los europeos hacia la política, se da cuenta de que es bastante diferente a cómo se enfoca desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, a veces este tipo de actitudes y de comportamientos cuestan un poco de entender al otro lado del Atlántico. Ramón, ¿cómo podemos leer esta imagen que está en pantalla? Sí, esto es un gráfico que, si no me equivoco, está publicado. Bueno, los datos provienen del Banco Mundial, es decir, que es una entidad en gran medida controlada por Estados Unidos, con lo cual no se trata de propaganda prorrusa ni nada de esto. Y lo que nos muestra es, en un periodo que va desde 1960 hasta 2020, es un periodo bastante largo, pues cuál es el porcentaje que representa la población de Estados Unidos respecto al conjunto del mundo. Es decir, que en 1960 representaba aproximadamente el 6%, como vemos ahí, de la población mundial, que es un porcentaje bastante importante teniendo en cuenta que en el mundo en aquel momento habría pues unos 150 países. Y en el 2020, como vemos, la curva, o sea, la línea va siempre en descenso, representa pues algo más del 4%, ¿no? Está pues en ese 4,27%.
Puede parecer una diferencia solamente de 2 puntos, pero es bastante importante porque significa que ha perdido más o menos un tercio del peso que tenía porcentual en el mundo. Y esto, pues, es un dato significativo. Es un dato significativo porque el peso de un país se mide no solamente por su influencia militar, económica, fiscal, monetaria, cultural, diplomática, etcétera, sino que se mide también por su peso demográfico. Es más, todas esas dimensiones que acabo de mencionar están directamente en función también del peso demográfico que tenga un país, ¿no? Es evidente que si Estados Unidos tuviera solamente 30 millones de habitantes, no sería la potencia que es ahora, por muy rico que fuera y por muchas capacidades que tuviera, ¿no? Entonces, es un dato que nos indica, aunque parece ser que ese porcentaje del 4,2% no va a descender mucho más, es posible que baje ligeramente por debajo del 4%, según todas las previsiones en este siglo, pues se va a mantener ahí, ¿no? Pero muestra cómo en todo ese periodo que va desde diríamos, el momento más alto de su mayor influencia a nivel mundial, ¿no?, hasta la fecha actual, pues vemos cómo el peso de Estados Unidos, demográficamente hablando, se ha reducido, ¿no? Y esto es uno de los indicadores que nos ponen sobre la pista de, bueno, pues precisamente de ese declive de Estados Unidos en varios ámbitos.